Buenas, en esta ocasión vamos a trabajar sobre los diagramas de despliegue. Un diagrama de despliegue representa la disposición física del hardware dentro de un proyecto. Teniendo en cuenta nuestro ejemplo de sistema de control de stock, entonces sería representar cómo van a estar distribuidas las máquinas dentro de la implementación del proyecto. Para iniciar, primeramente vamos a nuestro proyecto y vamos a crear un diagrama de despliegue. Entonces ahí vamos a añadir un deployment diagrama de despliegue. Este diagrama representa la distribución del hardware. Por lo tanto, acá nosotros necesitamos manejar solamente tres conceptos fundamentales. Uno son los nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo representa un dispositivo, o sea, es un hardware. Acá en esta herramienta, si bien podemos encontrar algunas diferencias en dibujos, en representaciones con otras herramientas de diseño, en esta herramienta en particular tenemos acá la herramienta nodo. El primer componente que vamos a estudiar es un nodo. Bueno, ¿qué es un nodo? Un nodo es un hardware, un equipo que puede representar una computadora, puede representar una impresora, puede representar un router, un switch y otros dispositivos más, una tablet, un teléfono móvil, entre otros. Apuntando un poquito a nuestro ejemplo que estamos siguiendo, entonces vamos a suponer que el primer equipo que vamos a tener sea nuestro servidor. Entonces este le vamos a llamar servidor. Bueno, los nodos, a su vez, una vez representado máquinas, se pueden clasificar en diferentes tipos. Y a eso, así como en las clases, también se le conoce como estereotipo. Para definir un estereotipo de una máquina, generalmente vamos acá a su propiedad en el panel izquierdo y elegimos añadir. Generalmente tenemos nosotros acá algunos estereotipos ya utilizados en otra parte de la herramienta del diseño. Si el estereotipo que nosotros necesitamos no está en la lista, nosotros podemos agregar. Supongamos que el servidor es un dispositivo principal. Inclusive nosotros podemos crear una categoría de dispositivos acá que le llamamos server, por ejemplo. Es un ejemplo. Por ahí de repente podemos llamarle computadoras o de repente dispositivos, así a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, si nuestro servidor va a ser un servidor, máquinas especiales para servidores, o vamos a, como se dice, nosotros vamos a montar nuestro propio servidor, entonces nosotros podemos clasificar acá. Por ejemplo, podemos crear un estereotipo que se llame PC desktop. Va a ser una máquina de escritorio, ¿verdad? Entonces ese va a ser nuestro servidor. Bueno, entonces el nodo es un dispositivo, es una máquina. Ahora, este nodo puede contener lo que se le llama artefactos. ¿Qué representan los artefactos? Los artefactos representan generalmente software, librerías, aplicaciones específicas, por ahí algunos servicios y otros más que nosotros podemos encontrar dentro del servidor. Por ejemplo, vamos a ir viendo diferentes notaciones. Por ejemplo, acá podemos nosotros agregar un artefacto, un componente. En esta herramienta le llama componente, en otras herramientas le llama artefacto. El concepto general es artefacto, ¿verdad? Entonces nosotros podemos acá insertar, agregar un artefacto y ponerle nombre. Este artefacto también tiene su estereotipo. Nosotros vamos acá en estereotipo y podemos encontrar algunos estereotipos para este tipo de componentes. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos representar
un sistema operativo, y entre los estereotipos acá tenemos diferentes tipos de componentes. Servicio, por ejemplo, que puede ser un componente de, acá ya aparece PC de stock. Servicio, por ejemplo, puede ser un componente para representar algo que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, podemos agregar nosotros acá un estereotipo sistema operativo, por decir. ¿Por qué sistema operativo? Porque todas las máquinas tienen que tener sistema operativo. Ahora hay que darle un nombre a este. Vamos a ponerle que vamos a ponerle CentOS 7.0, por ejemplo, va a ser nuestro servidor. Entonces ahí tenemos que este dispositivo, que va a ser una máquina, una PC de escritorio, se va a llamar servidor dentro de la implementación del sistema. Su componente va a ser, su sistema operativo va a ser CentOS. ¿Qué más le podemos poner? Por ejemplo, podemos agregar otro componente, y este le vamos a llamar, por ejemplo, vamos a ponerle que va a tener base de datos para no complicarnos, MySQL 5.6 o una versión más nueva igual. Bueno, este MySQL en esta máquina, en el servidor, ahí se va a ejecutar la base de datos. Entonces hay que determinar ese, ponerle como estereotipo. Y en estereotipo acá nosotros podemos crear, inclusive podemos utilizar servicio, por ejemplo. Podemos llamar servicio. Va a ejecutar como un servicio dentro del servidor la aplicación MySQL. Inclusive nosotros a este le podemos agregar que va a ser base de datos. Entonces un servicio de la base de datos va a ser MySQL en nuestro servidor. Bueno, supongamos que, suponiendo que de repente acá nosotros podemos ir determinando las aplicaciones, y cada aplicación se representa como un componente o un artefacto. Entonces todos los servicios, todas las aplicaciones que va a tener nuestro servidor debe ir especificado acá. Por ahí de repente nosotros, vamos a ver otro ejemplo ahora. Voy a ponerle que acá voy a agregar un dispositivo router, por ejemplo. Voy a utilizar un router en nuestro proyecto. Entonces acá en estereotipo tenemos que agregarle qué tipo de máquina va a ser. Acá podemos ponerle, por ejemplo, puede ser una interfaz entre ellos, o le podemos generalizar con un device en inglés, o dispositivo. Por ahí de repente tenemos impresora y eso podemos clasificar también ahí. Igual hay que entender que el estereotipo es una clasificación que nosotros le estamos aplicando a nuestros componentes. Bien, ahora en nuestro proyecto nosotros tenemos varios módulos. Entonces nosotros podemos agregar acá un nuevo nodo, y este nodo, por ejemplo, se va a llamar PC ventas. Bueno, este PC ventas va a ser una computadora. Vamos a hacer también, o mejor, vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle facturación. PC facturación se va a llamar. PC facturación, vamos a ponerle como estereotipo una PC de desktop. Va a ser una computadora de escritorio. Otra notación que le podemos poner acá para representar los artefactos, si no queremos utilizar los dibujos, podemos acá representar, por ejemplo, o en un paquete de componentes podemos representar varios, o podemos escribirle acá con textos.
Por ejemplo, este va a tener su, vamos a cortar más, sistema operativo, no sé, Windows 7. Va a utilizar, por ejemplo, la aplicación del sistema, sistema stock, se llama nuestro proyecto, y le damos 2 puntos y al lado qué módulo de ese sistema va a ejecutar. Por ejemplo, ventas. Ahí. Entonces tenemos que la máquina de facturación va a tener el sistema operativo Windows y el sistema stock va a ejecutar del módulo ventas. Es otra forma de representar los artefactos. Cuando está dentro de la máquina ya se entiende que es un artefacto. Después se puede poner, por ejemplo, si una máquina va a tener muchos artefactos, se puede poner inclusive afuera los artefactos y unir con líneas, ¿verdad? Asociar nomás. Acá tenemos para eso, por ejemplo, herramientas de dependencia y otros más, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer para la máquina PC compras, por ejemplo. Hay que recordar que de ser posible hay que separar las funciones dentro de un sistema. PC compras, podemos ponerle acá, agregarle otra vez un texto. El sistema operativo va a ser, por ejemplo, Windows 10, por decir. Al enter es para escribir abajo del sistema stock que estamos modelando, va a ejecutar el módulo compras. Tenemos el hecho de que un dibujo sea más grande, más chico, más ancho, eso no tiene nada que ver acá. Entonces no tiene orden de prioridad, no quiere decir que es más importante que el otro, nada de eso, ¿verdad? Entonces acá estamos representando ya dos tipos de componentes y acá de nodos, dos nodos más. Acá PC compra, hay que recordar que hay que ponerle su estereotipo. Este va a ser otra PC de stock. Tenemos tres ya, ¿verdad? Bueno, entonces acá estos elementos forman parte de nuestro diagrama de despliegue. Quiere decir que cuando instalemos nuestro proyecto, cuando implementemos nuestro proyecto, son los dispositivos que van a estar disponibles para que se pueda, para la operación, para que se pueda estar operativo el sistema.